Buenas tardes y bienvenidos a Versión de Arte. Hoy tenemos pues a un gran amigo, Diego Vasallo. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Y estábamos hablando de qué difícil es sacar, Diego, la obra del estudio, ¿verdad? Porque, bueno, pues allí hay una presencia muy distinta del lugar donde se mancha, donde no nos da miedo actuar y crear, pues porque estamos en casa. Y luego sacar toda esa obra y ese contenido, pues a veces en una galería, por ejemplo aquí que estamos en Arteco, por cierto, San Sebastián, pues nos encontramos que ya la lectura tiene que ser pues otra, ¿no? Y quiero que nos hables, pues para iniciar un poco la conversación, de esta brocha y de este papel, porque sí que hace referencia un poco a ese lugar de mancha, ¿no? Que es casa, la casa. Sí, efectivamente. Esto podría ser un poco como sacar un pequeño trozo del taller, ¿no? Del estudio y traerlo a la galería. Esto son papeles que suelo guardar, que aparecen, que se manchan, que algunos me parecen que tienen un cierto interés, ¿no? Y los voy dejando por ahí y tal. Y bueno, y también puedo hacer un poco referencia a una parte del título de la exposición, que es signos, paisajes, accidentes, y los accidentes que ocurren en el estudio constantemente cuando estás trabajando, pues también son esas cosas, ¿no? Papeles que se manchan, cosas que aparecen en los cuadros que no las tenías previstas, que vas corrigiendo sobre la marcha, y esto pues quise como que fuera un pequeño accidente de esos que ocurren en el estudio, pues traído a la galería, ¿no? En la galería todo, claro, es otro contexto, todo coge como otro significado distinto, ¿no? O por lo menos da una sensación diferente, ¿no? Los propios cuadros igual, ¿no? No es lo mismo verlos en el taller ahí con todo tu material y todos los papeles y colores por el suelo y tal, que en una pared blanca donde la obra pues igual tiene que ya funcionar ella sola, ¿no? Efectivamente. Bueno, tenemos un texto que tienes en el catálogo, por cierto, escrito por Jesús Mari Cormán, le damos un saludo, ¿verdad?, desde aquí. Ahí lo explica muy bien, porque efectivamente luego tus telas son como aquel recorte que has dicho hasta aquí, ¿no?, en el bastidor, y aunque en realidad tú trabajas obra por obra de forma individual y el límite sí que lo tienes ya dado por el lienzo, ¿no? Sí, pero efectivamente es muy interesante lo que dice Jesús Mari en el texto, que se titula Los otros márgenes, que es todo lo que queda pues fuera de la obra, ¿no? Cuando visitas el taller de un artista, efectivamente tú trabajas con los márgenes de una medida, ¿no?, de un tamaño, pero todo lo que queda fuera de esa obra serían esos otros márgenes que también dan mucha información, ¿no?, de un artista y que por otro lado son realmente interesantes, ¿no? A mí me gustan mucho las visitas a los talleres de los artistas, la verdad. Vamos a ir al tuyo un día seguro. Por cierto, me decías que bien estaría lo mismo ver cuando yo levanto mi cuadro del suelo, ¿no?, que ahí he estado pues bombardeándolo con mis brochazos y bueno, buscando esas veladuras. Al vaciarlo me queda ese rectángulo seguramente, y esos papeles que de alguna manera tienen su personalidad desde tu gesto a la hora de actuar. Qué bonito sería verlo también, ¿no? Sí, efectivamente, son toda esa información que queda fuera del propio cuadro, ¿no? Es un poco como ese papel, ¿no? Sí. Ese papel también es como otro margen, claro. O sea, son cosas que quedan fuera de los cuadros que a veces utilizas. Me acuerdo que Jesús Mari se fijó mucho, le llamaba la atención montañas de papeles que tengo en el suelo de cuando utilizo papel para restregar la pintura, para borrar, los voy tirando al suelo y se quedan montañas reales, ¿no?, de papel, y efectivamente ahí estás dando mucha información del cuadro, ¿no?, porque estás viendo realmente cómo se hace, ¿no? Bueno, Diego, vamos a hablar un poco de tu vida. Antes de pintar me decías que yo pinto muy rápido, pues me encanta leer, me encanta componer, me encanta escribir mis letras de canciones, soy un poeta también, y eso me lleva mi tiempo. Es decir, que antes es necesario para ti seguramente el ocuparte de una forma más filosófica o más periodística o más musical
tu tiempo en la vida, y luego la pintura llega cuando necesito pues limpiarme de alguna manera de esa información. ¿Voy bien? Sí, efectivamente, sí. No, para mí el proceso y el tiempo que inviertes y que pasas en la pura, diría yo, casi alimentación artística, ¿no? Es vital. Todo lo que lees, la música que escuchas, los viajes que haces, el pasear por la calle también, por ejemplo, ¿no? O sea, pero toda esa información efectivamente es la que luego de alguna manera, que a mí me gusta que sea de una manera no muy consciente, va saliendo en la obra, ¿no? Leer me parece a mí algo absolutamente esencial, básico, ¿no? Yo me nutro muchísimo de lecturas para luego que aparezcan, bueno, pues sí, cosas que las vas guardando y que igual tú mismo no eres muy consciente de ello, ¿no? Pero que luego aparecen de alguna manera en las obras. Eso yo iba a decir, que efectivamente luego cuando observamos el trabajo, pues hay una lectura, ¿no? Donde, por ejemplo, en esta fachada, en esta pared, vemos pues una composición de 11 obras donde yo te decía, parece como algo musical, ¿no? Hay un horizonte que sube, baja, incluso unas líneas que podrían recordar una partitura, pero claro, te veo, Diego, que te voy a decir, pues músico, ¿no? Y digo, pues aquí algo tiene que ver, ¿no? Sí, bueno, esta serie además en concreto se titula Canciones dispersas y sí que tiene un poco una secuencia, ¿no? Una secuencia que puede ser un tanto musical porque puede recordar quizás a notas o a secuencias musicales o la repetición, ¿no? Porque la música muchas veces no deja de ser repetición de sonidos o sonidos que acontecen a lo largo de un periodo de tiempo, ¿no? Y aquí me interesaba mucho la secuenciación, ¿no? de las obras y la repetición también de algunos motivos, Vamos a hablar de ellos. Ciertos signos, ¿no? Sí. Porque yo te decía, este puntito negro siempre aparece, la línea, el grafito, esos trocitos de papel pegado que me decías, pues no son nada buscados, sino que bueno, aparecen en mis manos, los recorto y casi los coloco donde creo que tengo que ponerlos, ¿no? Bueno, para mí son elementos compositivos, ¿no? Lo que me ayudan es a hacer una composición que me parezca, bueno, medianamente interesante del cuadro, ¿no? Para mí el cuadro es una imagen creada, es un objeto en sí mismo que me gusta que no haga referencia a nada más que a sí mismo, ¿no? Es pura, como decía no sé qué crítico americano de los 60, creo que era, que es materia y superficie, ¿no? Yo soy un poco de esa escuela, ¿no? No me gusta trabajar en exceso con conceptos, ni que sean las imágenes metáfora de algo, ¿no? Sino que son imágenes por sí mismas. Y de esa forma las propias imágenes tienen que funcionar por sí mismas, tienen que crear tienen que crear sensaciones, pero yo creo que por sí mismas, o sea, la propia imagen tiene que decirte algo o no decirte nada, si es que no te dice nada, ¿no? Son imágenes sacadas del periódico, que me decías, la mayoría son recortes que yo hago y que, bueno, sitúan la composición en un punto de interés, ¿no? Que equilibran de alguna manera esas fugas. De eso se trata, sí. A veces también es de crear como un punto, un centro del cuadro y trabajar con grafismos, por ejemplo aquí, que te lleva la mirada, ¿no? hacia aquí o este pequeño centro de aquí. A veces también funcionan como pequeñas ventanas, ¿no? Incluso. Y luego también me gusta del collage con las fotografías tomadas de la prensa, el contraste de texturas, ¿no? Entre la textura puramente pictórica y la textura de papel de prensa, una fotografía, y ese contraste de texturas me parece sugerente, ¿no? Me parece que puede dar a distintas lecturas. Vamos a ir también, si te parece, Diego, al cuarteto, que ahí tenemos a Nietzsche, y sin embargo, pues a veces sí tenemos pues a un personaje más reconocido y que, bueno, pues ha dado pie a esta composición de 4 lienzos, lo cual
bueno, pues a veces sí el personaje es importante, pero otras Sí. veces es una excusa. Sí, en este caso sí es verdad, porque fue una serie que fue para... Esto apareció ya en una exposición sobre Nietzsche en Madrid y son cuadros que se titulan... Es una serie que se titula El paseante y su sombra, que es un libro de textos dispersos y aforismos de Nietzsche, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues sí tomé el motivo ya de la propia figura de Nietzsche para componer un poco una especie de paisajes abstractos que podrían ser un poco como paisajes interiores, ¿no? de Nietzsche o incluso los paisajes que puede ir viendo mientras paseaba, ¿no? Por cierto, una alusión solamente. Cuando vas a Madrid, tus amigos, compañeros músicos saben que pintas. ¿Qué te dicen cuando ven esto? Sí que Pues soy muy curioso, ¿no? De todo. La verdad es que en los músicos en general no encuentro excesiva proximidad a la pintura, ¿eh? Hay de todo. De hecho, hay músicos que pintan. Pero no sé, es curioso, pero a veces las disciplinas están más separadas de lo que nos puede parecer, ¿no? Sí, hay mucha gente que bueno, le interesa una parte de una faceta del arte y en cambio no siente mucha comunicación con otra, ¿no? Pero bueno, como te digo, hay de todo, no sé. Yo en ese aspecto siempre he tenido una mente un tanto dispersa que va de unas cosas a otras, ¿no? O por lo menos las relaciona. Vamos a hablar también de este rincón de la Galería Arteco, donde me comentabas, Diego, que es lo último que has elaborado y donde ya el soporte pasa a papel y efectivamente el papel, ¡guau! Sí. ¡Qué gozada! Sí, a mí el papel me gusta mucho. De hecho, yo empecé trabajando en papel y lo he hecho mucho y me sigue encantando. Su textura, me decías... Bueno, sí, el papel ya, él mismo ya tiene una textura, sobre todo papeles, bueno, con cierto grosor y cierto gramaje, y son papeles artesanos que están muy bien, además que aguantan mucho, porque esto tiene que aguantar mucha agua y muchas capas de pintura. Yo castigo bastante el papel. Y luego tiene una inmediatez que, claro, la propia fragilidad del papel te obliga a que no puedes insistir tanto en una obra como puedes insistir en una tela, ¿no? Que aguanta mucho más. Entonces, pues también el resultado es algo como más inmediato, se ven más quizás los gestos, El margen de error, vamos, o sale o no sale, ¿no? Un margen de error mucho menor, desde luego. Y los accidentes pues saltan más a la vista, ¿no? O sea, todo es más inmediato, ¿no? Y eso yo creo que tiene mucho encanto y mucha magia. Y lo que vemos es que ya la lección la tenemos bien aprendida porque aparece otra vez el puntito negro, las líneas, perdón Xavi que te he empujado, la línea del grafito, la ventanita con la foto, entonces ya tenemos ya un poco pues un manierismo casi donde Diego Vasallo ahí se encuentra cómodo o quizás ya con ganas de que haya un giro. Efectivamente, yo también pienso que cuando te empiezas a sentir cómodo es el momento de probar otras cosas o de coger otros caminos, ¿no? A mí los signos y los elementos como el grafismo, los collages, como decía, son elementos que me ayudan en la composición, ¿no? Y ya el grafito, las líneas, lo que me gusta me lo planteo como si cuando tengo un fondo que tiene un ambiente que me parece sugerente, es como si me pusiera a dibujar encima, ¿no? Y a mí el dibujo me gusta mucho, es lo primero que empecé a hacer y me fascina, me parece esa simplicidad, esa cosa tan austera, es una cosa que me parece muy, muy, muy sugerente. Y yo me lo planteo eso, como si empezara a dibujar sobre un fondo. A la vez el dibujo también me ayuda un poco a poner como un cierto orden en el posible caos
pictórico que pueda haber en el fondo, ¿no? Lo que tú realmente haces al revés, empiezas manchando con el color negro, porque es el color que has decidido trabajar, y ese amarillo que me decías que también se funde con ese negro, y luego terminas dibujando para que la composición centre un poco la mirada, porque tú eres como el director de orquesta, ¿eh? Porque Eso aquí estás diciendo, a ver, empiezo, No, eso es, trompetas. eso es. Eres un poco como el director, pero siendo consciente de que las cosas suceden muchas veces y tú no puedes controlarlas todas, ¿no? O sea, las cosas suceden. Luego lo que yo por lo menos lo que hago es las vas corrigiendo, ¿no? Todo lo que te va, digamos, perturbando, molestando estéticamente, lo vas matizando, lo vas corrigiendo, ¿no? Esa es un poco mi forma de plantearme el propio trabajo pictórico. Vamos a ir hasta este último y primer cuadro, porque vamos a terminar con él de fondo, de atrecho. Tienen aquí ustedes un catálogo, lo vuelvo a decir, que es el libro que habéis sacado tanto con la Galería Gambara. Por cierto, estás también ahora exponiendo allí hasta el 12. Michelena, sí, realmente es una exposición que está en dos espacios, está en el Coldo Michelena y en la Galería Arteco. Y las obras están pues bastante repartidas, no es que sean... Yo creo que son muy complementarias las dos exposiciones. Lo que sí son muy diferentes son los espacios, ¿no? Este es un espacio como con mucha luz, blanco, donde la obra resalta mucho, y el del Coldo Michelena La Gambara es un espacio más recogido, más tenue, que crea otro ambiente, ¿no? Que queda fenomenal porque estamos con los blancos y los negros todo el rato. Entonces has conseguido en Gambara un ambiente más, bueno, más de noche, más oscuro, más de actuación nocturna, y aquí tenemos pues más de día, sí. Esa era un poco la intención, como crear dos ambientes que se complementen, ¿no? Puede ser la noche y el día, o la sombra y la luz, ¿no? Diego, yo también te decía, íbamos a ponernos así, nos cogen de fondo el cuadro este que me encanta. Cuando terminas de trabajar ese momento rápido que me decías, pues porque tu pintura es rápida, me decías una cosa que me ha encantado. ¿Qué sensación te queda? Pues sí, te comentaba que es una sensación de alivio, sobre todo de alivio porque si has conseguido algo que medianamente te puede satisfacer, pues has pasado ese momento crítico un poco, que puede ser incluso angustioso, de que no sabes si el cuadro va a llegar a algún lado o si vas a tener que destruir todo lo que has hecho, ¿no? Y sí, es un cierto alivio. Y también una sensación de limpieza, ¿no? De haber como dejado algo... restos, ¿no? Rastros, porque yo también creo que todo lo que las obras en realidad, todo lo que vas haciendo son como una especie de rastro que vas dejando, de todos los restos que van quedando con el simple trabajo cotidiano, ¿no? Yo creo que tampoco... A mí no me gusta plantearme muchas cosas a priori, sino que el propio hecho de trabajar ya va dejando rastros y los restos podrían ser incluso las propias obras. Efectivamente, y eso seguramente será lo que hoy sientes, pero lo que hoy has hecho, seguramente mañana lo verás de otra manera y tendrá pues otro sentimiento y otra lectura. Yo quiero darte la enhorabuena por parte de Versión de Arte. Eres un artista pues muy polifacético, lo haces todo muy bien. No sé cómo tienes tanto tiempo para hacerlo así, y desde luego me pareces muy valiente, porque es verdad que no tiene que ser fácil cuando alguien es tan conocido por su música y por sus escritos bueno, dentro del mundo de la música, como decía, y entrar pues en lo pictórico, que no es nada fácil, entre compañeros tampoco es fácil. Entonces que de repente vean pues otros pintores, ¿no? Ese atrevimiento pues tiene que ser a veces un poco difícil, ¿no? Sí, la verdad es que a veces no es fácil compaginar disciplinas, y luego también pues hay una cierta sensación, a veces en ciertos sectores te pueden ver como un intruso casi, ¿no? O como un aficionado que realmente no te están tomando muy en serio lo que haces, ¿no?
Yo pretendo que no sea así. Yo desde luego me tomo muy en serio el trabajo, tanto musical como pictórico. Por otra parte, yo siempre lo he hecho. Aunque no ha sido conocida mi obra hasta no hace mucho, bueno, conocida entre comillas, pero yo realmente empecé a pintar mucho antes que tocar ningún instrumento, o sea que es algo que he hecho desde muy pequeñito. Sí es verdad que he tenido temporadas que la pintura está un poco más abandonada, pero bueno, ahora lo intento compaginar y para mí, yo desde luego una vez que me meto a hacer algo intento meterme a fondo con lo que sea, ¿no? Con lo que esté haciendo. Muchísimas gracias, Diego Vasallo. Ustedes ya saben, en la Sala Arteco de Donosti y en Gambara tienen 2 exposiciones del mismo artista que esta vez nos sorprende, bueno, no sé si sorprende porque ya hemos conocido tu obra y nos maravilla ver que sigues utilizando esa espontaneidad y esa frescura a la hora de hablar del mundo de la bidimensión pictórica. Muchísimas gracias y hasta la siguiente. Gracias.